Este trabajo fue un trabajo que hice de maestría. Yo estudié en Costa Rica y lo hice el trabajo en Corquín. Entonces más adelante explico cómo se hizo, qué fue lo que hice, qué fue lo que se obtuvo. Eh, bueno, él ya me presentó. Mi nombre es Gustavo Álvarez Velázquez. Eh, todos los que aparecen ahí abajo fueron mis asesores de este trabajo de investigación. Eh, Doctor Pablo Siles, doctor Bruno Rapidel, Charles Steiber, Reinhold Musler y Oscar Bustamante. Ese fue el equipo que tuve que estuvo revisando mi trabajo de investigación. Como introducción, en Honduras el cultivo del café es uno de los de mayor importancia, donde aporta el 3.2 al Producto Interno Bruto Nacional y el 27.2 al Producto Interno Bruto Agrícola, siendo uno de los de mayor importancia. Este trabajo, ¿por qué decidí hacer este trabajo? A nivel nacional, los rendimientos son bajos, 13.8 quintales oro por manzana, esto según las estadísticas que tiene el Instituto Hondureño del Café, realmente es muy bajo. ¿A qué se debe esto bajo rendimiento? Es que la mayoría de los productores no tienen buenas fincas que puedan tener producciones aceptables y tienen plantaciones con alturas de 3 a 4 metros, que son plantas improductivas. Debido a estudios que se han hecho de diagnósticos productivos, desde el 2010 ellos encontraron que el 52% de la mayoría de las plantas eran no productivas, y eso hace que los rendimientos sean bajos. Actualmente algo que es importante tener en cuenta son lo que son las podas. ¿Por qué las podas? Porque ayudan a mejorar la estructura productiva de la planta. Con una buena poda, un buen manejo de una plantación de café, puedo lograr obtener, o se puede lograr a llegar hasta tener hasta 30 quintales en promedio por manzana si manejamos estas prácticas. Para poder identificar estos bajos rendimientos es importante hacer lo que son diagnósticos productivos. ¿Por qué un diagnóstico productivo? Un diagnóstico productivo me identifica cuáles son los problemas que yo tengo en la finca. Si hay que hacer una resiembra, si hay que hacer una reposición de una planta que se perdió o una planta que no es productiva, o otra cosa que tenga que implementar. Esa es la importancia de hacer un diagnóstico productivo en la finca y cómo está. El manejo de poda es importante, ya que ayuda a mejorar el potencial productivo y evitar algo muy importante, que es la bianualidad de lo que es el cultivo del café. ¿De qué me sirve tener una plantación que tenga una producción alta este año? El próximo año tengo una producción baja, pero yo no sé cómo va a ser el mercado internacional. Esto se mueve a través de la bolsa de Nueva York. Pueda que el año que tenga una alta producción tenga precios bajos, o pueda que el año que tenga una baja producción los precios estén altos. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? Es teniendo una producción aceptable, equilibrada en el tiempo, donde esa producción me pueda servir o ayudar a cubrir todos los costos de producción y tener un margen de utilidad. Ahí deben de estar orientados todos los productores de café. No pueden estar teniendo producciones altas
de 60, 70 quintales y el próximo año que saque 5 quintales. Eso no puede hacerlo un productor. Debe de tener fincas ordenadas, equilibradas y evitar la famosa bianualidad del cultivo. Y también algo muy importante, estos años, este estudio yo lo hice el 2010-2011, a plantaciones más viejas son más susceptibles que les entre cualquier enfermedad. El efecto de la roya, que es lo que está de moda a nivel nacional, fue debido a eso, porque la mayoría de las plantaciones de café son plantaciones viejas y estaban más susceptibles a que les entrara cualquier enfermedad. El objetivo que me planteé en este estudio fue desarrollar herramientas que faciliten las decisiones sobre estrategias de poda en café para mejorar la estructura productiva de cafetales variables y poco productivos de pequeños productores en Honduras. Pero no solo de pequeños, esto va para medianos y grandes productores, que hay medianos y grandes que tienen fincas con bajas producciones. Y algo que debe tener en cuenta un productor, que si tiene bajas producciones, los costos de producción no los va a poder cubrir. ¿Y de qué me sirve que digan yo soy cafetalero, pero no produzco nada? Soy cafetalero porque tengo las plantas. Eso no es ser. O algunos dicen no, yo soy productor de café por hobby o por qué. Siempre deben de tener, por lo menos, cubrir los costos y que diga, bueno, esta plantación de café es rentable para mí. Pero para poderlo hacer, tiene que ordenarse con un montón de cosas. Ordenarse a mediano y a largo plazo. ¿Cómo? Con diferentes estrategias de manejo agronómico de lo que es el cultivo de café. El estudio lo hice en Corquín. Corquín cuenta con 7,000 hectáreas de café. Más o menos hay unos 3,000 productores, que va de los 800 a los 1,600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 12 a 30 grados centígrados, en promedio unos 22 grados centígrados. Corquín actualmente ahorita tiene un promedio, anda cerca de el 2011 de 30 quintales por manzana, en promedio, pero hay productores que tienen producciones de 60 quintales, productores que adoptan diferentes técnicas o prácticas en lo que es el cultivo de café para mejorar su finca. ¿En uva? No, en oro. En oro. Acuérdense que anteriormente el promedio nacional es de 13 quintales en oro. Pero Corquín tiene una producción en el 2011 reportaba de 30 quintales, donde hay productores que sacan 60 quintales. Hay productores que dicen no, en promedio. Ahorita actualmente en Honduras, donde se tienen las producciones más bajas es en Olancho. Está menos de 10 quintales oro por manzana. Las etapas que desarrollé durante todo el trabajo de investigación, hice una clasificación de cafetos por medio de herramientas de diagnósticos productivos, los que actualmente se usan. Gente que ha trabajado en Costa Rica a través del CATIE con estos diferentes diagnósticos productivos. También hice una aplicación de la herramienta de diagnósticos productivos en 6 fincas, una estimación de cosecha 2010-2011, establecimiento de un ensayo de podas y una estimación de cosecha 2011-2012. Yo evalué 2 cosechas consecutivas, las mismas parcelas, las mismas plantas, donde contabilicé frutos y ramas un año y el siguiente año.
en las mismas plantas. Eso fue. Y apliqué diferentes técnicas de poda. Las fincas deberían de cumplir con algunos criterios de selección. Debería de ser mínimo 2 hectáreas en producción. Edad de la plantación de 6 a 15 años. ¿Por qué esa edad? Porque es donde hay mayor problema en las fincas. Hasta el tercero y cuarto año cualquiera puede producir café. Del quinto año en adelante no cualquiera produce café. Por eso son las bajas producciones en las fincas. La variedad de las que seleccioné en las parcelas fue Caturra y Catuahí, con un nivel de sombra entre 30 y 50% y con un nivel de fertilización intermedio de 4 a 8 quintales por hectárea. Ahí es la ubicación en Corquín, donde monté las 6 parcelas en 6 fincas diferentes de 6 productores diferentes. Más o menos estaban desde los 1000 a los 1243 metros sobre el nivel del mar. La estimación de cosecha, ¿cómo lo hice? Se hizo en las 400 plantas de cada parcela. Cada planta se dividió en estratos de 60 centímetros, como pueden ver ahí. El estrato 1, 60 centímetros. El estrato 2, otros 60 centímetros. El estrato 3, otros 60 centímetros. Donde habían plantas que tenían hasta 5, 6 y 7 estratos. Si multiplicamos 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Arriba de 4 metros de altura. ¿Qué producción voy a tener en plantas arriba de 4 metros? Va a ser difícil hasta para la cosecha. Difícil para hacer alguna práctica que ayude a mejorar la planta o el cultivo. El conteo se hizo por ramas, por estratos, ramas totales por planta. Se seleccionó una rama cada 5, donde se contabilizaron los frutos y nudos potencialmente productivos. Cuando hablo de nudos potencialmente productivos, es que los nudos se expresan de un año al siguiente, donde vamos a tener los frutos del próximo año, se presentan el año anterior. Ya podemos contabilizar cuánto yo voy a producir el próximo año. Si yo voy y aplico un diagnóstico productivo, puedo ir a decirle a cualquiera de ustedes, si tiene una finca, sí, el próximo año usted va a producir tanto. Porque los nudos potencialmente productivos se forman un año anterior. Luego, posteriormente, se hizo una modificación de lo que son los diagnósticos productivos. Esto lo hice con la ayuda de algunos técnicos y productores, porque siempre debe estar unidos, no solo de técnicos, sino que también de productores. Porque no podemos llevar las diferentes técnicas y solo impuestas por los técnicos, sino que también debe ser algún conocimiento que tengan los productores. También se hizo prueba en campo con algunos diagnósticos productivos que tiene el ICAFE, que han implementado a nivel nacional. Luego se hizo plenaria sobre algunos cambios en lo que es el trabajo. Posteriormente se hizo también una presentación de las nuevas categorías propuestas por los técnicos, plenaria, sobre las dificultades de implementar las categorías cuando se hizo en campo con los productores. Dice, eso yo no puedo entender lo que están recomendando los técnicos. Y posteriormente se hizo un diagnóstico productivo en las 400 plantas de cada finca, que fueron clasificadas con las siguientes categorías.
plantas altamente productivas, plantas poco productivas y plantas no productivas. Y luego se hizo un establecimiento de ensayos de podas donde se aplicaron en las 6 fincas, aplicando las siguientes técnicas de poda: descope, poda alta y no poda, y poda de rebrotes y recepo. Y se evaluó el efecto de los tipos de poda mediante una estimación de cosecha 2011 y 2012. Eso para poder ver lo que es el rendimiento de cada técnica. Y por último se hizo una segunda estimación de cosecha. En resumen, se hizo una estimación de cosecha 2010, 2011, luego se hizo talleres con técnicos y productores, luego una aplicación de diagnósticos productivos en cada finca, después se pasó a una aplicación de ensayo de poda y por último se culminó con una estimación de cosecha. El análisis estadístico que se utilizó fue análisis de componentes principales para los tipos de planta y tipos de poda y análisis de varianza para poder ver los rendimientos a través de las 2 mediciones de las cosechas. Como resultados, el primer resultado fue el diagnóstico productivo, de los que estaban actualmente, donde dice plantas que requieren algún tipo de poda, no se sabe. Si yo vengo y le digo a un productor, aplique este diagnóstico productivo, aquí está el formato, dice plantas que requieren algún tipo de poda, pero si él no sabe qué tipo de poda, ¿cómo lo va a hacer? Fue el primer resultado que yo encontré, que los diagnósticos productivos no funcionan. Y por eso los productores no pueden tener buenas producciones. Luego hice una definición de estas categorías que fueron formadas, cómo debería ser una planta altamente productiva. Son plantas con ramas y tejido productivo en toda la planta. Plantas poco productivas son plantas que conservan ramas en la parte media en menor cantidad y la cosecha solo está en la parte terminal del centro y hacia arriba. ¿Por qué? Porque la planta de café crece hacia arriba y hacia los lados. Y donde se producen frutos un año, no vuelven a haber más frutos donde se cosechan. Plantas no productivas son plantas con un tallo sin rama en la parte baja y poca cosecha en la parte de arriba. ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron para estas plantas? Fue altura de la planta, agotamiento de la planta, número de ramas productivas, distribución de tejidos productivos. Luego también tenía que definir lo que son los tipos de podas para poderlo implementar en el campo. Poda alta consiste en eliminar la yema apical de una planta lo más alto posible, aprovechando la cosecha que está en los estratos de arriba. Pero esta técnica no lo voy a hacer a una planta que tenga 4 metros. Tiene que ser a una planta menos de 2 metros. Descope consiste en eliminar una yema apical a 1,75 de altura entre el cambio de color de las ramas entre café y verde del crecimiento de la planta. Poda media consiste en eliminar el tallo principal a una altura de 1,40 a 1,50. Con diferentes técnicas de poda uno puede producir planta a su gusto, al tipo de cortero que va a tener en la finca. Si voy a tener personas que miden 1,50 de altura, les puedo dar plantas para que coseche a esa altura. Si voy a tener personas que miden arriba de 2 metros, les puedo dar plantas a una altura de 2 metros. Pero si yo tengo plantaciones de café arriba de 4 metros, ¿quién va a alcanzar? Eso se hace en Brasil. En Brasil se tienen plantas altas, robustas, y es una máquina, pero es completamente plano.
donde está en la finca o los cultivares. Y acá no, acá estamos en ladera. Poda de rebrote consiste en eliminar rebrotes o hijos que surgieron en la planta en el eje principal. Y recepa, que yo creo que es una de las técnicas que la mayoría ya sabe que es cortar la planta a una altura de 30 a 40 centímetros. Luego se hizo una clasificación. Lo interesante de esto acá fue que en cada finca se aplicaron los diagnósticos productivos. En la finca 1, la edad de la plantación tenía 10 años. De acuerdo a los diagnósticos productivos, durante la evaluación de 2 cosechas, en promedio andaba en 10 quintales oro por manzana. Es un productor que entendía un poco de podas, no tan bien, pero por lo menos implementaba algunas técnicas y venía manejándolo con poda selectiva, y se puede ver que tenía plantas altamente productivas. En la finca 2 es un productor que lo había recepado la finca hacía 3 años, pero que no había hecho ninguna otra técnica. Ya tenía un poco mayor de plantas poco productivas. En la parcela 3 también le da 8 años y con 8 quintales oro por manzana, sin manejo de podas. Ahí se podía ver que el mayor número de plantas están ubicadas en plantas no productivas. La parcela 4, esa sí estaba desastrosa. Luego en la parcela 6 también fue otra de las fincas con plantas poco productivas y plantas no productivas, con 6 quintales oro por manzana. Luego acá en la evaluación, durante la cosecha 2010-2011, se contabilizaron un número de ramas y número de frutos. Lo interesante acá es cuando ya comparo ramas con frutos. El primer año, que es el 2010, tenía 44 ramas, pero de producción de frutos solo tenía 398. El segundo año, donde fueron calificadas como plantas altamente productivas, tenía 37 ramas, pero el número de frutos fue mayor, 864. Lo interesante es en las plantas no productivas, que en el año anterior fueron calificadas como, bueno, tenía un número de 39 ramas y calificadas como plantas no productivas, pero en el número de frutos tenía mayor. ¿Por qué esto? Porque algunos productores que no hacen ninguna técnica de manejo en su finca van a tener una bianualidad de lo que es el cultivo. Producciones altas un año y producciones bajas el siguiente año, donde debería estar equilibrado en el tiempo la producción. Luego acá en este gráfico también se hizo como modelando, pueden ver las plantas altamente productivas, que el número de ramas y el número de frutos se concentra en los primeros estratos. Anteriormente les explicaba cómo hice las mediciones por estratos: estrato 1, estrato 2, estrato 3, hasta 7 estratos. Las plantas que se midieron tenían hasta 7 estratos. Una planta de 7 estratos, ¿cómo voy a cosechar una planta? Tiene arriba de 4 metros. Debo de tener por lo menos 3 estratos. Si yo tengo plantas a una altura de 3 estratos, yo voy a tener una buena producción aceptable, mayor número de ramas y mayor número de frutos. Acá también hice una clasificación de acuerdo a los frutos, y también pude encontrar que las plantas
altamente productivas, la mayor cantidad de frutos está en los estratos 1, 2 y 3. Sí. Entonces no debemos tener plantas arriba de 2 metros. Sí. Si alguno de ustedes se quiere dedicar al cultivo de café, pues no piensen en tener plantas arriba de 2 metros. Aquí agrupé ya lo que fueron las ramas con los tipos de poda. Y podemos ver que lo que está en rojo está en los estratos 5, 6 y 7 y me clasificó a recepa y poda de rebrote. Cuando hablamos de recepa es que es una planta que ya se nos fue a la altura. Acá lo mismo que anterior, fueron clasificadas, todo lo que está en rojo. Aquí también algunos se puede ver en frutos totales. Podemos ver cómo es el movimiento de la cosecha en los diferentes tipos de poda. Aquí es con los tipos de poda. Este es al final una propuesta de un nuevo formato de diagnóstico productivo, donde el productor pueda clasificar cuál es la poda que va a implementar. Si va a ser una poda alta, una poda de escope, o una poda de rebrote, o un recepo. Hice los criterios que debe de tener cada tipo de poda. Tejido nuevo de estrato 1 a estrato 4, entre menos estrato tengamos en la planta de café, o entre más baja tengamos la planta de café, vamos a tener mayor producción. Esta poda alta, cuanto los estratos de tejido nuevo 2 a 4. Cuando hablo de tejido nuevo es que voy a tener un tejido o una área productiva en la planta de café. Si hacemos un descope, debe tener las ramas y nudos potencialmente productivos de los estratos 1 a 3, lo que veníamos hablando atrás. Y poda de rebrotes son plantas que tienen estratos de 4 a 6 estratos. Y recepo, lo que mirábamos allá, unas plantas que tienen 5 o 6 estratos, ¿quién va a cosechar esas plantas? Ni así llevemos escalera, las fincas están la mayoría en pendientes arriba de 40%. No podemos andar con una escalera allá. Lo único que vamos a poder andar es un lazo. Pero muchos de los que anden cosechando dicen, no, gasto más tiempo en andar con un lazo, andar bajando. No me interesa esa finca. Al final el productor dice, no encuentro porteros para cosecharlo. Acá también hice una comparación que durante las dos cosechas por frutos, pude ver que si hago un descope, no poda y poda alta, tengo en descope al año 1 menos un 5% de producción. Pero si hago poda alta, más bien gano un 39%. Y algunas plantas que no se podaron se ganó ahí, pero eran plantas que fueron clasificadas como plantas productivas. Pero si hago un recepo, pueden ver, nadie va a querer hacer eso en una finca. Estas fueron las evaluaciones que se hicieron. En el año 1, casi todas las plantas tenían el mismo porte. En la segunda medición se encontró que las poda alta y descope son los que se tenía el mayor número de frutos, las mejores técnicas acá en este momento. También acá, poda alta también y descope fueron las que fueron mejor evaluadas. En las evaluaciones, poda alta y descope fueron los que presentaron los mejores rendimientos. Y poda de rebrotes y recepo los que presentaron los rendimientos más bajos. En conclusión, algunos de la falta de conocimientos por parte del productor, los buenos precios cuando anteriormente estaban, el temor a reducir, que si corto la planta no me va a producir.
Entonces son algunas de las razones por qué los productores no tienen buena producción. Resultó que mediante 2 cosechas continuas muestran que las plantas que el año anterior tenían una mayor cantidad de frutos, el año siguiente fueron clasificadas como plantas no productivas. ¿A qué se debe eso? A la bianualidad del cultivo y al mal manejo de la planta. En base a los resultados de caracterización de tipos de planta y tipos de poda, se puede mostrar que se hizo una discriminación eficiente en las variables de números de ramas, frutos, nudos potencialmente productivos. También la mejor técnica de este estudio es poda alta y descope. Y como recomendación, pues esto es plantear estudios a mediano plazo para generar y validar un modelo que permita proyectar rendimientos a base de tipos de poda. Estoy recomendando como tener ensayos en fincas de pequeños productores, así como ensayos a largo plazo en fincas experimentales del ICAFE y universidades. Y seguir evaluando las diferentes categorías, propuestas con técnicos y productores para poderlas validar en el campo, que ayuden a mejorar el potencial productivo de las fincas de los productores.